Esta mesa, titulada Controversias en inmunidad, inflamación y patología digestiva, patrocinada por AVI, consta de dos ponencias. La primera de ellas, titulada Unidades de enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad, aportan ventajas en este contexto. Contaremos con la experiencia del doctor Menchen Viso, especialista en medicina aparato digestivo y con experiencia en inmunología, que actualmente participa en una de estas unidades en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que es una de las unidades pioneras en Europa. A continuación, contaremos con la experiencia del doctor Álvarez de Mon, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, que desde hace años vincula su actividad tanto asistencial como investigadora a la patología del sistema inmunitario, desarrollando una ponencia titulada Pasaporte inmunitario en pacientes sometidos a tratamiento inmunomodulador. Creemos que en un momento de tanta incertidumbre asistencial como el actual, generado por la actual pandemia, esta ponencia puede resultar de gran utilidad y gran interés a la hora de manejar a nuestros pacientes, especialmente en aquellos pacientes sometidos a un tratamiento inmunosupresor previo. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera ponencia con el doctor Menchen. ¿Quieres? Adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a la Sociedad Española de Aparato Digestivo por la invitación a hablar de nuestra experiencia en el Gregorio Marañón con unidades de enfermedades inmunomediadas multidisciplinares. Bueno, este es el esquema que voy a seguir. Voy a hablar brevemente, pero yo creo que es interesante que revisemos las recomendaciones de las sociedades científicas de aparato digestivo en cuanto al manejo de la infección COVID-19 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego hablaremos de nuestra experiencia propia del CEIMI, que es así como llamamos el Centro de Enfermedades Mediadas por la Inmunidad del hospital, su organización, el plan de contingencia que desarrollamos cuando comenzó la pandemia y dos pinceladas de la experiencia que tenemos con la infección por coronavirus. Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas son un conjunto de entidades, tanto del aparato locomotor como de la piel, de oftalmología y del aparato digestivo, que comparten vías patogénicas comunes, comparten muchos tratamientos comunes, anticuerpos monoclonales anti-TNF, por ejemplo, o anti-L1223 o inhibidores de Janus quinasas, que tienen además la característica de que muchas veces se asocian. Son enfermedades que muchas veces van de la mano y es muy frecuente que pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa tengan además artropatía o espondiloartropatía asociada o psoriasis, o que los pacientes con artritis reumatoide tengan uveitis no infecciosa mediada inmunológicamente recurrente, o que los pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo, tengan hidradenitis supurativa. Por tanto, son enfermedades que muchas veces van de la mano y que debemos manejarlas de la forma más coordinada posible, ¿no? Luego, además, comparten un mayor riesgo cardiovascular o de malnutrición y un riesgo notable de síndrome depresivo e incluso suicidio, que se ha descrito en algunas de estas entidades. La llegada de la pandemia de infección por coronavirus, que no me voy a entretener, pero que ha supuesto probablemente el mayor reto profesional al que nos enfrentaremos la gran mayoría de nosotros en nuestra vida, pues nos ha obligado a articular mecanismos para intentar paliar sus efectos en subgrupos no solo en toda la población, sino también en subgrupos de pacientes, como en nuestro caso los pacientes con enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad. Y en este sentido, y yo así me gusta decirlo en público, de estar orgullosos de la diligencia de las sociedades españolas, de la de Patología Digestiva y la Asociación Española de Gastroenterología y de GETECU en particular, y bueno, luego están las sociedades de endoscopia que también han hecho un trabajo extraordinario, pero yo me centraré en las que hablan específicamente de pacientes con enfermedad inflamatoria. Las guías de la Sociedad Española pues, hacían recomendaciones acerca de la adecuación de las indicaciones y de las medidas de protección
durante procedimientos endoscópicos, de medidas en pacientes con enfermedades hepáticas y en particular de medidas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Todas las guías tienen un punto común, todas son muy parecidas, como ahora veremos, ¿no? Pero un punto común fundamental es que se recomienda, y así debe hacerse, y así lo hemos hecho en nuestra práctica clínica, mantener el tratamiento en general en el paciente asintomático, aunque sean tratamientos inmunosupresores o aunque sea, como utilizamos muchas veces, tratamientos inmunosupresores dobles. En nuestro caso es frecuente utilizar un anticuerpo anti-TNF con un inmunosupresor convencional tipo azatioprina o metotrexato. Pues bien, si el paciente está asintomático, si el paciente no tiene síntomas de infección COVID o si el paciente no tiene una PCR que se haya hecho en algún programa de screening sin síntomas positiva, debemos mantener el tratamiento y debemos monitorizar estrechamente a los pacientes en caso de contacto de riesgo. Sí que es verdad que se sugiere el paso de comboterapia, anti-TNF, azatioprina o anti-TNF, metotrexato a monoterapia en la medida de nuestras posibilidades. Y luego, eso sí, en caso de infección es fundamental, y en esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo y todas las sociedades lo ponen de manifiesto, intentar evitar o descender en caso del paciente que ya lo llevara el tratamiento con esteroides, porque dosis de esteroides mayores de 20 miligramos al día o equivalente de prednisona, que es una dosis por encima de la cual nos manejamos todos los días en los pacientes con estas enfermedades, sí que es posible que se asocien a un mayor riesgo de infección y a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad COVID en pacientes infectados por coronavirus. En caso de infección debemos interrumpir los inmunosupresores o retrasar interrumpir momentáneamente los biológicos o los inhibidores de JAK. Y otra cosa interesante que dicen las recomendaciones de la Sociedad Española de Patología Digestiva y que sí, así hemos hecho, y hablaré en la segunda parte de la charla, es el establecimiento o la elaboración de programas de contingencia y de cribado de coronavirus en cada una de las unidades. En cuanto a las recomendaciones de GTQ, el Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, lo primero que hacen es algo desde mi punto de vista muy interesante y que está además adaptado de las guías británicas, de las que ahora hablaré, de la Sociedad Británica de Gastroenterología, que es estratificar el riesgo de nuestros pacientes de cara a las medidas fundamentalmente de aislamiento y de protección. Y establecen que el riesgo alto, además lo establecen el riesgo teniendo en cuenta varios parámetros, la comorbilidad, especialmente comorbilidad respiratoria o cardiovascular, la edad, el tratamiento que el paciente recibe y una cosa muy importante que debemos tener en cuenta y que a veces perdemos de vista, el riesgo también está determinado por la actividad de la enfermedad. Un paciente con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa con actividad moderada o grave debe considerarse ya de por sí un paciente de riesgo alto de desarrollar infección por coronavirus y enfermedad COVID en caso de que se infecte, ¿no? Las recomendaciones de GTQ se basan en estos apartados, fármacos para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, la asistencia clínica, recomendaciones de reajuste de la asistencia tanto en consultas como en hospitales de día. Recordad que muchos de nuestros pacientes reciben medicación intravenosa de forma periódica, en particular infliximab, que sigue siendo el fármaco más utilizado, es un fármaco que se administra en hospital de día, en una infusión que dura, en nuestro caso, aproximadamente 2 horas y pico, 3 horas, es decir, los pacientes tienen que venir al hospital de día una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y luego también en la hospitalización. Y habla de procedimientos endoscópicos, quirúrgicos y de ensayos clínicos. Y se resumen en estos puntos. Mantener el tratamiento en pacientes no infectados, como así decía las recomendaciones de la Sociedad Española de Patología Digestiva, evitar en la medida de lo posible el inicio de nuevos tratamientos con tiopurinas, metotrexato o tofacitinib, un inhibidor de Janus quinasas. La monoterapia siempre preferible la comboterapia en la medida de nuestras posibilidades, aunque he de decir que en enfermedad de Crohn grave, por ejemplo, esto no siempre es posible. Desde luego, minimizar el uso de esteroides, esto es una premisa que yo creo que podríamos poner en todas las charlas de enfermedad inflamatoria, hablemos de lo que hablemos, pero con COVID en particular, ¿no? Y luego retrasar las siguientes dosis o interrumpir los inmunomoduladores y los biológicos en pacientes infectados. Hablan de la importancia de intentar trasladar nuestras consultas al ámbito de la telemedicina en la medida de lo posible, hablaremos un poco de esto también, y de llevar a cabo test COVID-19 a todos los pacientes ingresados.
Las recomendaciones de la Sociedad Británica vuelven a incidir en primer lugar en la estratificación del riesgo de los pacientes, al igual que en GTQ, y son tablas exactamente iguales. Para los pacientes de alto riesgo es muy importante recordar que los pacientes extremadamente vulnerables, entre los que se incluyen nuestros pacientes de alto riesgo, pacientes con inmunosupresión y pacientes con otros factores como la edad, como la actividad de la enfermedad, por ejemplo, o la comorbilidad, deben estar en casa y mantener estrictas medidas de aislamiento y de vigilancia de síntomas y de consulta en caso de vigilancia. Las recomendaciones de la Sociedad Británica vuelven a incidir sobre los mismos aspectos de los que ya hemos hablado, y yo creo que aunque lo esté repitiendo, creo que es pertinente, creo que es importante transmitir a nuestros pacientes y transmitir a nuestros colegas, especialmente a los médicos de atención primaria que ven a nuestros pacientes con nosotros y que en general lo hacen extraordinariamente bien, pero trasladarles la idea que independientemente que el paciente tenga medicación inmunosupresora, debe seguir con la medicación inmunosupresora si el paciente está asintomático. Mantener el acceso al tratamiento inyectable, mantener los equipos de infusión, es decir, los hospitales de día, con las medidas de las que luego hablaremos, pero mantenerlos. El paciente que está con infliximab cada X tiempo debe seguir recibiendo infliximab cada X tiempo, independientemente de que estemos en pandemia o no, y en la medida de lo posible intentar enviar a casa las medicaciones subcutáneas. Esto, como luego veremos, también lo estamos haciendo. Y luego, finalmente, las recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología, que dicen básicamente lo mismo de los que os he hablado hasta ahora, pero que dicen una cosa importante, que luego quizá pueda ser objeto de debate, que es que solo testar para infección por coronavirus a los pacientes que tienen síntomas de actividad inflamatoria de la enfermedad, pero que además tienen otros síntomas de infección por coronavirus. Y esto puede ser un punto de polémica, porque sabéis que todos los pacientes, que entre los pacientes infectados por coronavirus hay un porcentaje que no es muy alto, pero que es destacable y que hay que tener en cuenta, que debutan con manifestaciones digestivas. Es decir, un paciente que tiene síntomas de actividad inflamatoria de la enfermedad inflamatoria, valga la redundancia, intestinal, que muchas veces es diarrea, puede tener también síntomas de una infección por coronavirus, y esto habría que tenerse en cuenta. La Asociación Americana recomienda solo hacer prueba de COVID si el paciente tiene síntomas adicionales de infección por el virus, pero básicamente respiratorios o fiebre, pero esto puede ser un punto interesante de debate, ¿no? Vale. Y os paso ahora a hablar del el CEIMI en nuestro hospital, de cómo lo hemos organizado. Esto es un proyecto que se empezó a gestar en el 2016 a raíz de nuestra necesidad de aumentar el espacio en el hospital de día de terapias biológicas nuestro, como en el hospital de día de oncología, y a lo largo de estos 3 años, y he de decir que contando desde el principio con los profesionales, incluso para el diseño arquitectónico de las 2 plantas que empleamos del antiguo Instituto Provincial de Rehabilitación, que esta es la foto, pues y hasta el inicio de la apertura ha sido un proyecto realmente interesante. Ya sabéis que el Gregorio Marañón, que está aquí en el centro de Madrid, muy cerquita del Retiro, en este recuadro grande, ocupando varias manzanas, tiene 2 centros propios, pero que están a distancia de los edificios principales, ¿no? Uno es el Instituto Oftálmico, que estaría por aquí, en el barrio Chamberí, y otro es el Instituto Provincial de Rehabilitación, que está aquí, que es el centro, que tiene 7 plantas, y las 2 últimas, la sexta y la séptima, las aprovechamos para crear este centro. Se trata de un centro pionero porque intenta establecer un modelo de atención integral, multidisciplinar y desde luego centrado en el paciente. No es un centro centrado en los servicios clínicos tradicionales, sino centrado en el paciente, basándonos en un equipo multidisciplinar de médicos especialistas en reumatología, dermatología, oftalmología y aparato digestivo, farmacéuticos, enfermeras de práctica avanzada para cada una de las 3 especialidades, oftalmología por el momento todavía no, enfermeras del hospital de día, y luego personal de apoyo, tanto médico como administrativo. Un especialista en endocrinología y nutrición que pasa consulta una vez a la semana y que se centra básicamente en el sobrepeso y la obesidad de pacientes con enfermedad inflamatoria y con psoriasis, y también con enfermedades reumatológicas, y en desnutrición asociada a enfermedad inflamatoria. Tenemos especialistas en medicina preventiva una vez a la semana que vienen a pasar una consulta de vacunas,
Antes de iniciarse la pandemia íbamos a comenzar con la consulta de psiquiatría y esperamos contar pronto con cirujanos colorectales y médicos rehabilitadores. El otro pilar fundamental es la accesibilidad a través de correo electrónico y contestador automático es universal, la coordinación asistencial, tratando de establecer procesos de visita única en la medida de lo posible. Cuando el paciente viene a infundirse medicación, aprovecha además si hace falta a pasar consulta con la enfermera de práctica avanzada o con él o los especialistas que sea necesario. Es decir, si el paciente tiene artropatía asociada a enfermedad inflamatoria, podemos verlo en el mismo día e incluso en la misma consulta el reumatólogo y nosotros, a modo de ejemplo. Contamos además con pacientes integrados en el equipo asistencial y de hecho en el comité de dirección del centro hay 2 pacientes que tienen voz y voto en la toma de decisiones junto con la dirección médica. Y estamos iniciando el desarrollo de grupos de autoayuda y terapias de grupo para estos pacientes junto con el servicio de psicología. El desarrollo tanto práctico como documental de la gestión por procesos y del mapa de procesos del Centro de Enfermedades Inmunomediadas del hospital, en procesos tanto estratégicos como procesos clave de atención directa, como de apoyo clínico y como de soporte, nos llevó hace 2 meses, justo antes del inicio de la pandemia, a obtener la certificación por la norma ISO 9001-2015. Y en esto que aparece la pandemia y tenemos que desarrollar cuanto antes un plan de contingencia, intentando adaptarnos a las recomendaciones que empezaban a aparecer poco a poco y adaptándonos constantemente y renovando y actualizando el plan de contingencia prácticamente de semana en semana. Y esto lo hemos dividido en 2 partes. En primer lugar, las medidas generales de protección de pacientes y personal. En primer lugar, instalamos mamparas de metacrilato en la recepción y empleamos pues, el uso de mascarilla obligatoria para pacientes y solución hidroalcohólica en la entrada. Fijaos aquí que pusimos pegatinas para separar a los pacientes cuando estaban esperando y las mamparas. Cribado sistemático de síntomas o de contacto con COVID-19 48 horas antes de la cita por parte de las enfermeras de práctica avanzada. Esto lo hacíamos ya en todos los pacientes que venían a infundirse terapias biológicas intravenosas por parte de nuestras enfermeras desde que inauguramos el CEIMI y desde muchos años antes en el anterior hospital previo para intentar evitar ahorrar medicación en el caso de que el paciente no apareciera porque tuviera, yo qué sé, síntomas gripales o una infección de orina concomitante y hubiera que retrasar la medicación. De forma sistemática, 48 horas antes llamamos a todos los pacientes para hacer este cribado y aprovechamos para hacer un cribado de síntomas y contacto con COVID antes de la cita de acuerdo a la encuesta de cribado epidemiológico para COVID-19 llevada a cabo por el Servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital. Doctor Menchen, estamos sobre tiempo. Hoy adecuamos salas de espera y creación de otras provisionales, de momento poniendo esto. Continuamos con nuestros servicios de telemedicina, intentando que la mayor parte de los pacientes recibieran consulta telefónica. Bien, es verdad que con la posibilidad de accesibilidad universal, envío a domicilio de la medicación subcutánea, una palabra de telemedicina. Ojo, que la rápida instauración de la telemedicina no vaya a ser peor que no hacerla. Separación de sillones en el hospital de día, utilizábamos uno de cada 2, y luego visitas de acto único y evitar acompañantes. Para disminuir el número de pacientes en el hospital de día, todo el tocilizumab intravenoso se pasó a subcutáneo. Esto fue una orden de la Agencia Española de Medicamento. Los pacientes con infliximab cada 4 semanas recibían el doble de dosis cada 8 semanas. Siempre que hacía falta hierro y V lo poníamos coincidiendo con la infusión del biológico. Todos los pacientes nuevos con enfermedad inflamatoria intestinal, y esto solo puedo hablar de lo mío, recibieron anti-TNF subcutáneo, cuando en condiciones normales damos a elegir al paciente, y luego interrumpimos el reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos. Y ya para terminar, de los 1.600, casi 70 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con enfermedades inmunomediadas y tratados con biológicos o inhibidores JAK, 19 pacientes, un 1,1% ingresaron por enfermedad COVID-19, 4 de estos 19 pacientes fallecieron. La edad media de los ingresados era significativamente mayor y la de los éxitos no alcanzaba significación porque eran muy pocos enfermos. Esto es por grupos de patologías y por fármacos. De los pacientes fallecidos, 2 recibían anti-TNF, 1 recibía rituximab y otros recibían otros tratamientos que en concreto era un inhibidor del checkpoint inmunológico. Y ya para concluir, y disculpad el retraso, ventajas potenciales
Sí, perdone. Bueno, muchísimas gracias, doctor Menchen, por la magnífica exposición. A continuación, damos lugar, por favor, al doctor Álvarez de Mon. Adelante. No veo la presentación. No veo la presentación. Ahora la tengo. Para seguir de modo pantalla, como a ver cómo no logro moverla. Ahora, a ver. Buenos días. Muchísimas gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por invitarme a estar aquí esta mañana con vosotros. Sinceramente, para mí es una satisfacción. Y en estrenar esta nueva experiencia de hablar a través de los medios electrónicos. En mi presentación voy a centrarme, pero no veo por qué no me deja aquí. Mi charla es sobre el pasaporte inmunitario en pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor. La he dividido en tres elementos. El pasaporte inmunitario de infección por SARS-CoV-2, las controversias científicas y éticas al respecto y algunos aspectos específicos de los pacientes con inmunosupresores. ¿Qué es el pasaporte inmunitario? Desde luego es un tema de debate, que ha salido en medios de comunicación, en medios científicos y hasta de diferentes organizaciones como la propia OMS. Se podría definir como un documento digital o físico que certifique un ciudadano que ha sido infectado y que ha desarrollado inmunidad frente a SARS-CoV-2. Fijaros, que ha sido infectado, esto sí que lo vamos a poder afirmar, y que ha desarrollado inmunidad. Esto se sobreentiende que es capacidad, que está protegido frente a una nueva infección. Eso es lo que define el pasaporte inmunitario. Pero ya habéis visto por mi propio tono que he puesto dudas y he tenido ya un cierto escepticismo sobre el cumplimiento de la definición. Entonces, os voy a analizar las controversias científicas y éticas y, en principio, las limitaciones del conocimiento de la fisiopatología de la respuesta inmunitaria y de la generación eficiente en el entorno de esta infección. La memoria inmunológica es un proceso complejo, multicelular, en el que fundamentalmente se implican, por un lado, los linfocitos B, a través y las células plasmáticas de la secreción de anticuerpos que realmente sean anticuerpos protectores y simultáneamente de la generación, en casi todas las infecciones virales, puede haber otras circunstancias como por ejemplo muy específicas como pueden ser las exotoxinas del Clostridium tetani, pero en las infecciones bacterianas y virales es clave la generación de linfocitos T memoria. Por lo tanto, y todos vosotros lo sabéis con respecto a la vacuna del virus B, los niveles séricos de la hepatitis, los niveles séricos son un indicador del estado de protección, pero no porque sea por el anticuerpo, sino que la evidencia de esos niveles de anticuerpos se asocia a la presencia de linfocitos de memoria, tanto cooperadores como citotóxicos. Por lo tanto, proceso complejo de implicación de diferentes poblaciones celulares con un marcador que es la existencia de anticuerpos. Por lo tanto, obviamente, esto todavía no lo sabemos en la infección en COVID, en la infección actual de COVID-19. Es decir, sabemos que sí que hay respuesta de anticuerpos, pero desde luego nadie tiene la clara evidencia en absoluto de generación de linfocitos memoria y de linfocitos memoria persistentes en el tiempo. Por lo tanto, primera gran duda. Incluso de esos anticuerpos que se están generando, de esa evidencia de IgG, no sabemos ni está demostrado que sean neutralizantes. Es decir, sí que podemos decir que han sufrido la infección, pero no podemos afirmar que esos anticuerpos generados
sean neutralizantes, sean claramente, tengan un carácter protector para el paciente. Por lo tanto, ojo, una cosa son los criterios diagnósticos, otra cosa es, evidentemente, en principio, asumir que igual que en otras infecciones pueda ser protector, pero yo os compararía qué pasa, por ejemplo, con unas infecciones como los virus respiratorios comunes, y evidentemente también podríamos ver qué ocurre con la propia gripe o qué ocurre con algo que vosotros domináis, como son las infecciones virales. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sabemos ahora? Lo que sabemos ahora es que en estos pacientes sí que, en los que han sufrido la enfermedad, sí que tenemos generación importante de anticuerpos de clase IgG, IgM e IgA. Pero fijaros, siempre hay pacientes que tienen niveles muy bajos, incluso cuando son casos confirmados y con clínica muy bajos de anticuerpos. Es decir, que hay variabilidad. Y por ahora lo que sí que vemos es que en el tiempo, con un seguimiento de 1 mes y medio, persisten los niveles de IgM, pero mirar cómo hay una tendencia hasta los 40 días a su descenso. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuánto tiempo van a persistir? Estos marcadores de haber tenido infección, no de estar protegidos. E incluso daros cuenta cómo la intensidad de la concentración, la concentración de estas inmunoglobulinas se relaciona con la severidad, con la gravedad que ha tenido el cuadro. Con lo cual esto ya plantea más dudas todavía. Es decir, los anticuerpos que estamos observando en pacientes que han tenido una forma paucisintomática o los anticuerpos que detectamos en pacientes que han tenido unas formas menos severas, ¿cuánto tiempo se mantendrán? ¿Tendrán nivel realmente? ¿Tendrán capacidad protectora? No lo sé. O sea, que creo que para intentar hacer un pasaporte simplemente por estos datos serológicos o que la gente realmente se crea protegida, no vale. Y fijaros, esta simplemente he sacado otra diapositiva, pero os podría traer muchas, de la evidencia de diferente sensibilidad, de diferentes métodos de cuantificación de inmunoglobulinas en sangre periférica. No digo de los test rápidos. Fijaros que tenemos niveles de sensibilidad tan bajos como un 61, 87, tan altos como un 90, como un 95. Por lo tanto, ¿cuál es el que se está utilizando? ¿Qué nivel de demostración tiene? Cuestiona también la propia significación de esta detección. Y para que no sea mi opinión, simplemente os traigo una afirmación en un artículo en Nature de cómo básicamente no hay ninguna evidencia de que estos anticuerpos protejan para una segunda potencial reinfección. Por lo tanto, yo creo que ese margen de seguridad que todos psicológicamente buscamos, y yo he sido IgG negativo, como la mitad de los médicos de mi hospital, pero incluso los discutíamos en nosotros qué nivel de seguridad puedes alcanzar por tener simplemente inmunoglobulinas, simplemente desconocido. También quiero comentar que aparte de estas limitaciones del conocimiento fisiopatológico de la respuesta TB en esta infección y de la significación, por lo tanto, de la generación de una memoria eficiente, está la viabilidad de análisis a toda la población. Obviamente esto tiene un aspecto muy importante y también antes lo ha dicho el doctor Menchen, ¿cuál es el efecto de la comorbilidad en la eficiencia de la memoria protectora? Pero fijaros, de distintos, me da igual, distintos grupos de trabajo del entorno de la medicina, del entorno laboral, preventivo, de sociedades científicas. Como pongo aquí al final de la diapositiva, que es solo un ejemplo de uno, realmente para tener sentido, y yo se lo he recomendado a las personas que me han preguntado de algunos entornos de medicina laboral o de algunos empresarios, es clave la repetición de los test cada 2 semanas, cada 4 semanas. Fijaros, ¿es viable esto hacerlo a nivel de toda la población para hacer un pasaporte inmunológico? Yo, sinceramente, soy extremadamente escéptico. Entonces, más aún, los que casi lo defienden, como antes estábamos comentando entre nosotros, como este artículo de JAMA, que dice que evidentemente tendrá que desarrollarse más la solución a esto, más evidencia científica, reconocer que los test son imperfectos y que, por lo tanto,
realmente está muy distante de la realidad de la aplicación. Desde el punto de vista ético, y me quedan 5 minutos, quiero comentaros también que esto de obligarnos a hacer los test a todos los ciudadanos, yo creo que hubieran tenido sentido al principio, evidentemente, cuando se podría haber detectado cuáles son los focos. Y podría ser ahora, pero no para darte ningún tipo de prebenda o de ventaja, sino para intentar detectar a aquellos que tuvieran teóricamente en un entorno de infección activa, de IgM o de PCR positiva para evitar la infección. Pero lo que es masivo para adquirir un pasaporte, aquellos que tengan IgG, evidentemente hay un tema que es la pérdida de autonomía y privacidad. Me temo que también el fomento de la marginación y de la estigmación y el desarrollo de estratificación y discriminación social. Yo en esto siempre lo he pensado. Cuando uno de nosotros o una persona, un ciudadano, se hace estos test, que en Estados Unidos son de 100, los haces por 100 euros, de muchos genes, de algunos miles de genes, de factores predisponentes a enfermedades, a mí me gustaría saber que aquel que tenga un gen que predispone para una bipolaridad o para un Alzheimer, si tiene 50 años, ¿qué empresario le va a contratar? Por lo tanto, yo creo que la autonomía y la privacidad es un tema absolutamente, en mi opinión, esencial en nuestra sociedad. Os aconsejo, aquí hay un paper en Nature, del día 28 de mayo, que igual que aquella serie americana de las 10 razones, en este caso, este autor defiende 10 razones en contra del desarrollo del pasaporte inmunológico. Evidentemente, considera que incluso puede provocar una afectación, incluso un daño a la propia salud pública. Léeroslo, analiza diferentes puntos de vista. Pero evidentemente nosotros ahora que estamos en esta época de la medicina de las 4P, evidentemente la parte de abajo hay una clave que nosotros defendemos los médicos y que además está en nuestra práctica, que es la autonomía del paciente, la capacidad de decisión del paciente. Si a mí me obligan a hacerme el test, pues no sé cuál va a ser mi capacidad de autonomía. Y yo lo he dicho, evidentemente creo que la historia de la humanidad, por muchas razones científicas, económicas, ideológicas, se han hecho grandes crímenes y se han hecho también grandes marginaciones. Por lo tanto, yo creo que es un tema, ahí me pongo, de la duda. Y evidentemente aquí os pongo de otro autor, este también es del Llama, cómo evidentemente acepta todas estas dudas de la división de la sociedad y de la definición de guetos. Ventajas. También tendría ventajas. Es decir, aquellos que son IgG positivos se consideraría que te podrían tener mayor autonomía y sería la alternativa menos restrictiva, porque a estas personas se les dejaría viajar, trabajar. Podría ser una mejora global de la salud pública, porque estarían confinados solo los que no son IgG positivas. Imaginaros qué barbaridad. En cierta manera, nosotros en Alcalá estamos en el corredor, en la zona de Alcalá de Henares, se estima en un 14-16% de serología positiva. Bueno, pues esos serían los que podrían tener autonomía. Obviamente, entre otros autores, este es uno de Lancet, pues insiste también en la liberación de restricciones físicas, integración laboral y académica, vida actual, pero pensar en qué porcentajes os lo digo. Y también esto ha sido no solo los criterios científicos, sino hasta sociales. Y aquí os traigo un articulista del Washington Post defendiendo, evidentemente, para poder volver antes al trabajo. Por lo tanto, como veréis, es un punto controvertido en donde también incluso los defensores dicen que obviamente un punto sería la protección de los más vulnerables, la protección de aquellas personas que sabemos que tienen mayor, desgraciadamente, más predisposición, que suelen ser los mayores, son personas también con comorbilidades, con obesidad, diabetes, etc. Desde el punto de vista de los aspectos específicos en el paciente con inmunosupresores, antes lo ha dicho perfectamente el doctor Menchel, yo no tengo ninguna evidencia de mayor predisposición. Una cosa es en los neutropénicos, es decir, en los pacientes sobre todo con quimioterapia. Pero todos los enfermos que tenemos en inmunosupresión, inmunomodulación, yo no le llamaría inmunosupresión,
y yo de los esteroides en dosis bajas no soy enemigo, es decir, podríamos discutir, los inhibidores de JAK son en el fondo los esteroides del siglo XXI, que son más selectivos, pero en general todos los que tienen tratamiento inmunomodulador no tienen mayor ni evoluciona peor la enfermedad. Nuestros datos coinciden en este sentido con los que ha comentado el doctor Menchen del Gregorio Marañón. Nosotros en Alcalá, con unos 2.400 pacientes, nuestros datos son similares. Y esto, evidentemente, también no solamente por las sociedades de aparato digestivo, sino también de otras sociedades científicas de reumatología, de medicina interna, etc. E incluso, fijaros, aquí os pongo unos datos de cómo el tratamiento, en este caso nuestro, con tocilizumab, en 600 enfermos, la posibilidad de muerte o de entrada en la UCI nos la redujo hasta el 17%. Por lo tanto, incluso son tratamientos terapéuticos. Luego, ya para finalizar, quiero, aunque yo personalmente ahora estoy escéptico con la Organización Mundial de la Salud, es que esta institución a finales de abril planteaba claramente que no se podría afirmar que existiera un pasaporte inmunológico. Quiero comentaros que evidentemente en el mes de marzo y abril yo creo que todos nosotros hemos vivido una enfermedad que sí que era típica y que era constante en su forma de expresarse. Desgraciadamente lo hemos aprendido por la experiencia, pero en cambio en el seguimiento estamos viendo gran heterogeneidad. ¿Quiénes van a hacer o no lesión del sistema inmune, enfermedades poner un año crónico? Necesita mucho que recordar que evidentemente no, que sigue siendo que no existen enfermedades sin enfermos. Pues no sé, se ha salido. Os querría poner una diapositiva en la que lo que ponía es que realmente en estos enfermos, como decía Cervantes, ya que vengo de la Universidad de Alcalá, como decía Cervantes, enfermedad de la que no se sabe científicamente, difícil es acertar el tratamiento, y realmente tenemos que reconocer que nuestra ignorancia sobre los mecanismos patogénicos de la enfermedad es total. Por lo tanto, creo que hay que esperar todavía poder afirmar que haya un pasaporte inmunológico si es que llegase a proceder su realización. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecer a los dos ponentes la magnífica presentación y, sobre todo, pues haber intentado acortar un poco los plazos. Vamos a hacer, aunque sean algunas de las preguntas que nos han ido llegando a través del chat. La primera pregunta sería para el doctor Menchen, que nos comentan que estas unidades, lógicamente, en este contexto, tienen grandes ventajas, pero ¿qué posibles desventajas o qué posibles problemas le ve usted a la asistencia de estos pacientes en estos momentos? En nuestro caso, hola, ¿se me oye? Digo que en nuestro caso una de las ventajas que comentaba, que era estar en un pabellón independiente y de hecho alejado del pabellón de hospitalización y de consultas externas convencional y de exploraciones complementarias básicamente endoscópicas, es también una desventaja importante, sobre todo fundamentalmente por la endoscopia o por las pruebas radiológicas completas. Son pacientes que tenemos que ir trasladando, pero esto es cuestión de pulirlo con el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Y otra de las cuestiones que nos planteaban es que se pregunta si se han suspendido tratamientos inmunosupresores durante el periodo de la infección por SARS-CoV-2, entre otros, por ejemplo, el tofacitinib o similares. No sé si en su experiencia, doctor Menchen, se han tenido que retirar muchos de estos fármacos. Nosotros no hemos tenido que retirarse a los pacientes infectados en los que se ha interrumpido. En los 19 creo que eran pacientes infectados que tenemos en nuestra serie. En el resto, las interrupciones del tratamiento han sido voluntarias por parte de los pacientes y yo, bueno, lo entiendo pese a que nuestras recomendaciones eran contrarias y nuestra insistencia en este sentido ha sido firme, porque el principal problema de estos pacientes y que más nos preocupa es que al suspender el tratamiento de base tengan un brote de su enfermedad que les hagan tener que venir al hospital, incluso ingresar o recibir esteroides a dosis altas. Pero bueno, en cualquier caso, aún así ha habido algún paciente que lo ha interrumpido o lo ha retrasado de motu propio y esto, bueno, pues es inevitable y hasta cierto punto, francamente, respetable, aunque nosotros no lo compartamos.
Estos pacientes hay que seguir atendiéndolos igual y respondiendo a sus demandas igual, pero nosotros de forma voluntaria solo hemos interrumpido los tratamientos de los pacientes que han tenido enfermedad COVID-19. Perfecto, muchísimas gracias por intentar dar cabida a todas las preguntas. Vamos a pasar a hacer una pregunta directa al doctor Álvarez de Mon. Nos preguntan si existe alguna evidencia de una inmunogenicidad y en qué plazo de aquellos pacientes que hayan tenido previamente una infección por SARS-CoV-1 o por MERS. No sé si nos podría aclarar algo. Realmente hay unos datos recientes apasionantes publicados en Cell sobre la respuesta de los linfocitos T. Parece que sí. Hay sugerencias que indican que pudiera ser que tuvieran memoria pacientes que han pasado previamente una de estas infecciones. Tampoco es de extrañar, es decir, es razonable pensar que haya diferentes antígenos o epítopos de los virus que sean compartidos. Con lo cual, bueno, pues podría ser similar a la experiencia previa en algunos virus de unas familias que comparten antígenos. Luego sí. ¿Cuándo? No se sabe. Y del actual, como os he dicho, todos los datos que ahora yo tengo varios colegas, nosotros estamos también empezando a desarrollar a 3 y 6 meses, estudio en células T y en células B. Sé de colegas que lo están montando también en estos momentos un estudio del NIH en Estados Unidos, pero claro, de esto empezaremos a tener datos en septiembre y en diciembre. Y espero que pronto, para que en algún momento tengamos una vacuna. Pero realmente para todos estos enfermos no tengo contestación de hasta cuándo hay memoria inmunológica de los linfocitos T, ni quiénes lo desarrollan, ni tampoco que los anticuerpos que estemos detectando sean indicadores de memoria protectora. Quería preguntarle, como última pregunta al doctor Álvarez de Mon, nos hacen llegar por aquí una pregunta que nos comentan: la autonomía del paciente y de las personas no se ve limitada por la irrupción de infecciones que causan pandemias y que obligan a medidas peores que tener información de la inmunidad. Bueno, plantea un poco la duda de si es mejor el bien común o el bien o el derecho individual, que bueno, entiendo que en un momento en el que no se pueda asegurar la equidad al acceso a estas pruebas inmunológicas, con las dudas que ha planteado usted, pues evidentemente entiendo que a los asistentes, lógicamente, les genere también las mismas incertidumbres que hemos comentado nosotros. Realmente yo querría compartir con vosotros, con este colega y contigo, evidentemente con todos nosotros, mi reconocimiento de duda. Yo creo que esa es la gran discusión, el bien común, el bien de la sociedad y la autonomía personal. Pero claro, eso tiene que ser con un instrumento, una situación de riesgo proporcional, por supuesto, estamos ante un riesgo proporcional, es una enfermedad que mata, todos nosotros hemos visto morir a muchas personas. Y es evidente que es una enfermedad que ha tenido un impacto social tan relevante como hacer que varios países dejen de tener actividad. Por lo tanto, la situación es obvio que es dramática. Ahora bien, obviamente tiene que ser con un instrumento operativo. Es operativo un test, la detección de un anticuerpo que según qué test se emplee puede tener una variación de la sensibilidad del 60 al 90%. ¿Me posiciono? No. Evidentemente, para poder afirmar que esa persona está protegido, tampoco se puede afirmar. Por lo tanto, creo, hombre, esto lo dice también Lancet, lo dice JAMA, que habría que desarrollar, estimular la investigación científica para hacerlo mejor. Yo creo que, sinceramente, esto tiene sobre todo un carácter no de cualificación, sino de detectar pacientes que sean portadores, pacientes que sean infectantes. Eso sí que creo que es de bien común y entonces sí que en esa actitud creo que al rechazar hacerte el test, pero fíjate qué diferente, no es para detectar inmunidad, sino para detectar personas que desgraciadamente sean portadores y que sean infectantes. Yo a eso me sumo. Al pasaporte, lo siento, yo os he dado mucha bibliografía y creo que es un tema abierto, tampoco quiero decir que yo tenga la razón, pero al pasaporte de inmunidad, sinceramente, creo que no hay datos científicos que avalen su imposición. Y en esto, yo por lo menos es mi postura. En cambio, sí
desde el punto de vista de detectar infectantes. Nos quedan muchas preguntas, muchas dudas, muchas incertidumbres. Esta es una mesa muy abierta en la que se generan efectivamente pues, todas las dudas de los pacientes que manejamos de manera habitual en una enfermedad en la que no sabemos qué desarrollo va a tener. Agradecerles a los dos ponentes las magníficas presentaciones que han abierto sin duda debate, dudas, incertidumbres y bueno, agradecerles a todos la participación, tanto como ponentes como asistentes, a esta magnífica mesa y en mi nombre y en el de los dos ponentes agradecerles su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias.